Muy bien, bienvenidos al sistema excretor, fisiología del sistema excretor. Antes que nada, buenas a todos y les digo que me dice el profesor que tenemos estuvo muy flojito, pero todavía no tenemos las notas. Bueno, así que váyanse preparando nomás para el golpe. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, como están las clases grabadas y todo eso al detalle, me interesa más poner el acento en realmente la comprensión de procesos importantes que después no sabemos explicar bien, que se les hace lío ahí a la mayoría de ustedes para explicar, ¿sí? Así que me voy a ir a la famosa pizarrita blanca a explicar algunas cosas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si nosotros tenemos todo lo que por metabolismo y comunicación celular y cambios enzimáticos, metabólicos, liberaciones de secreciones y demás de todas las células del organismo pasaron al intersticio y del intersticio van al extremo venoso de los capilares, tal como alguna vez lo explicamos, entonces todo va a estar en el plasma sanguíneo. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué sucede? Que nosotros hemos estudiado que un exceso de moléculas osmóticamente activas en ese plasma podría retirar excesivamente el líquido desde el intersticio y luego desde las células. Lo vimos en los glóbulos rojos cuando, se crenaban, se achicharraban todos, como solemos decir. Un exceso de osmolaridad es muy peligroso. Una hiposmolaridad también lo es, porque entonces todo el líquido que debería circular en sangre, haciendo que la volemia o volumen sanguíneo circulante dentro de los vasos, en vez de ser de aproximadamente 6 litros para el varón tipo y sano, ese líquido disminuye porque al ser hiposmótico, entonces queda hiperosmótico la célula, el intersticio y luego las células, entonces el líquido se desplaza del plasma de la sangre y provoca el edema, ¿no? La hinchazón de los tejidos blandos. Y entonces, ¿qué sucede? Que si yo bajo el líquido que se ha ido del plasma, o sea, de adentro de los vasos, se ha ido a los tejidos, es como si yo tuviera mangueras muy flexibles, que son todos los vasos que se distienden en el sistema circulatorio, pero ahora tienen poco contenido. Por lo tanto, si bajo la volemia, lo que es normal es considerar que bajó la presión sanguínea, o sea, la presión en todo el árbol circulatorio, y nosotros lo vamos a medir en arterias como una baja de presión arterial. Grave también si eso se va de parámetros normales. También por dieta, por no poder quizás sudar o por mal funcionamiento renal, ya lo entenderemos mejor, puede ser que en los líquidos del medio interno haya más sales disueltas de lo que deberíamos tener. Esto, por un lado, tener como exceso de algunas sales o iones en el medio interno también es muy grave. ¿Por qué? Depende de cuál sea el ion, los inconvenientes que podemos tener. Pero supongamos que como mucha sal de mesa y no he tomado mucha agua, no orino mucho, la diuresis es baja, entonces tengo mucho sodio y cloruro circulante en el medio interno. Una de las cosas que ya hemos visto nosotros es que ese equilibrio entre la cantidad de sodio extracelular e intracelular me determina, al menos en principio, una situación en las membranas celulares, porque son cargados los cationes sodio y me pueden variar
o hacer variar la distribución de iones y generarme cambios en el potencial de reposo de las células excitables. Cuando nosotros vimos allá lejos, y yo les dije, váyanse aprendiendo esto del 140 mil equivalentes litros fuera del sodio, fuera o en el lado externo de la membrana de las células, contra unos 15 internos o 14 internos, eso es una media de lo que deben tener de mil equivalentes fuera y dentro. También dijimos que teníamos que aprendernos que el cloruro era parecido y que el potasio era como al revés, ¿no? Entonces el potasio tenía que haber 4 mil equivalentes fuera, no sé si lo recuerdan, ¿a eso lo recuerdan? Y aproximadamente unos 104, 105 internamente. Bueno, todo ese juego es un equilibrio que va cambiando de acuerdo a las ingestas, de acuerdo a cuánta agua ingiero, de acuerdo a cuánto transpiro, cuánto saco en la orina, y eso es entonces importantísimo de mantener regulado. Y mantener regulados los iones no significa solamente a cada uno tenerlo en su rango de normalidad, en un mínimo o máximo. También es importante que haya un equilibrio, ¿sí? Voy a poner acá sistema excretor. También es importante, entonces, que haya un equilibrio entre todos los cationes positivos entre sí. Por ejemplo, los que son de doble carga positiva con los que son de una. Aquí, por ejemplo, tenemos que guardar un equilibrio, por ejemplo, entre calcio, magnesio, contra potasio y sodio, que son de una carga. Claro, porque en las células se permite que haya una gran cantidad de sodio circulante, sobre todo, por supuesto, en el medio externo de la membrana, y más se permite en el interno de potasio, pero a su vez, de estos hay muchos y de estos hay menos. O sea, las concentraciones en general de los monovalentes son mayores que las de los divalentes, claro, porque cada uno de estos me vale 2 de estos monovalentes. Entonces uno va a observar que en general las concentraciones existentes de calcio extracelular o en los reservorios intracelulares de última, igual son algo menores que las de los monovalentes. Entonces, también se cuida un equilibrio de cargas de igual signo. También, ni hablar, que se va a cuidar que existe un equilibrio entre cargas de distintos signos. Entonces, también hay un equilibrio que guardar entre cargas positivas y negativas. No puede haber un exceso de positivas sobre negativas o viceversa. No puede haber un exceso de aniones sobre cationes. Todo esto afecta fuertemente a también la situación de las membranas y por lo tanto también de enzimas, de activación de receptores, enzimas y todo lo que vimos que había en membrana, moléculas de adhesión celular, integrinas, etc. Por otra parte, entonces, hay otro tema. Dijimos entonces hasta ahora varias cosas: el volumen, la osmolaridad, las aniones y sales, y cationes y sales, y presión arterial también, o presión del líquido dentro de los vasos. También va a ser importante regular el equilibrio osmótico, no solamente entre el plasma y el tejidos, es decir, plasma, intersticios, células, sino también cuidar ciertos líquidos corporales que van a tener otra composición. Entonces, establecer barreras, eso lo hemos visto en algún momento, barreras de difusión libre y demás, como por ejemplo sostener la composición diferenciada que tiene el líquido ocular, que en algún momento lo mencionamos,
o el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo. Entonces, aunque haya barreras, esos líquidos están dependiendo básicamente de la composición del plasma también, porque supongamos el líquido cefalorraquídeo. Si bien la sangre arterial sube por las arterias carótidas, se distribuye en todo el encéfalo y demás, se va a encontrar circulando en capilares dentro del cerebro o dentro del encéfalo y va a encontrar la barrera hematoencefálica, por lo cual no cualquier elemento del plasma va a poder pasar el endotelio de la barrera y pasar a donde están las neuronas y la glía, que sería el tejido nervioso. Pero el tejido nervioso tampoco puede inventar una composición. En principio va a depender de la composición que llega al plasma con todas las arterias y todos los capilares, porque si hay una excesiva cantidad de sodio, por ejemplo, en esa composición de esa sangre, la barrera puede limitar el pasaje de sodio hasta cierto punto. Si hay demasiado, el sodio atraviesa la barrera y la va a pasar. Y si hay mucho, también va a pasar mucho, afectando las membranas, el potencial de las neuronas y, por supuesto, el funcionamiento nervioso. Esto es importante que lo entendamos porque nosotros vamos a ver pacientes que, por ejemplo, están en terapia, convulsionan y los van a mandar a ustedes a sacar sangre arterial cada rato a veces. ¿Por qué? Porque va esa sangre a control frecuentemente de sales, de aniones y cationes. Y si esta persona, por ejemplo, depleta el sodio, o sea, lo elimina del cuerpo al sodio, al potasio, por ejemplo, o acumula sodio, el sodio permanece alto, el cloruro muy alto, ¿qué pasa? O se deshace patológicamente, digamos, del potasio, va a tener problemas de que las neuronas van a alcanzar solas el umbral y se van a disparar solas. Y, por ejemplo, la persona empieza a convulsionar. Entonces le van a controlar estos iones frecuentemente y ustedes van a ser probablemente los que tengan que hacer la extracción de sangre arterial y medir en el aparato automático esos iones. Entonces, repito, el concepto es que desde el tejido, aunque esté muy protegido por una barrera de intercambio muy selectiva, igual no puede inventar una composición del líquido del cual toma sus componentes. Igual que el líquido ocular, por ejemplo, pasa lo mismo. Entonces, la composición del plasma tiene que estar constantemente cuidada, regulada o controlada. Otro aspecto importante es que todas las hormonas, tal como las hemos visto, estaban circulando también en el plasma. Cuando una hormona comienza a pasarse de su máximo rango normal, bueno, habrá que eliminarla y si no la degradan las enzimas, por la vía enzimática, el organismo va a intentar eliminar el exceso de hormona y probablemente intente hacerlo por vía renal. Si no fue una degradación metabólica normal del exceso de hormona, no funcionó la retroalimentación negativa, hay un exceso circulante en sangre. Entonces, una de esas cuestiones que puede hacerse es depletar, liberar la hormona, bajarla, liberándola a la orina, que es un líquido que va a salir del organismo. Entonces, todas las hormonas que sean hidrosolubles pueden eliminarse por orina. Si las hormonas no son hidrosolubles, son liposolubles, pues el exceso podrá eliminarse acoplándolas a un transportador, en general una proteína pequeña que al ser pequeña se comporta bien en el agua, es bastante hidrosoluble y entonces acopla, esconde, abraza con su molécula a la hormona o factor esteroide o lipídico y entonces puede escaparse hacia la orina como si la hormona lipídica fuera un polizonte, ¿no es cierto? O sea, lo ocultamos en
un recipiente hidrosoluble y lo liberamos por orina. Entonces, podríamos decir que si bien los iones son de la composición normal del cuerpo, o sea, no son dañinos, ciertas hormonas, las hormonas, digamos, no son dañinas, los excesos sí son dañinos. Entonces, los excesos pueden ser liberados o sacados fuera del cuerpo, llevándolos hacia la orina y así quitando los excesos. O sea, lo que no es tóxico o venenoso, igual lo puede convertirse por exceso. Entonces eso es eliminado en general hacia la orina si así se puede. Bien. Otro tema es el equilibrio coloide-osmótico. Ahí sí que tenemos una limitación importante, porque el equilibrio coloide-osmótico venía porque en un líquido nosotros tuviéramos elementos demasiado grandes para considerar que están solubilizados en el agua. Por ejemplo, proteínas. Sean pequeñas y en gran cantidad como la albúmina, por ejemplo, o sean de mayor tamaño como otras globulinas, alfa-globulinas, lo que fuera, o las pequeñas fibras del fibrinógeno, por ejemplo, o la protrombina, no importa. El tema es que las proteínas de por sí, comparado con lo que puede ser un catión o un anión disuelto en el agua, son enormes. Y esto genera un problema, recordemos, de coloides, o sea, coloido osmótico, también llamado oncótico. El equilibrio oncótico es el equilibrio del agua que se va a mover por ósmosis hacia donde estén las proteínas. ¿Y por qué? Porque las proteínas no difunden libremente por las membranas o por los endotelios. Como las proteínas, salvo que el endotelio haga un transporte vesicular específico, no van a atravesar el endotelio, quedan en el plasma y entonces ejercen una fuerza, que es la fuerza oncótica o coloidosmótica, que atrae, sostiene, por lo tanto, el agua dentro de los vasos. Y en esto va a tener que ver en el funcionamiento del riñón, por ejemplo, pero no lo puede hacer el riñón. O sea, el riñón no puede, en principio, liberarnos de proteínas. En principio, no está diseñado para liberarnos de proteínas, porque las proteínas, en principio, no pasarían hacia la orina. Puede hacerlo cuando la situación se haya ido demasiado de límites, y eso lo vamos a entender luego. En general, entonces, las proteínas no van a ser liberadas hacia la orina, por lo menos en principio, y van a ser retenidas en principio en los vasos porque van a continuar ejerciendo su función de coloidosmótica o de atracción del agua, de ósmosis o movimiento del agua hacia el plasma, porque si no, todo el agua del plasma tendería a irse hacia todo el proteínato que hay en el intersticio y luego a todo el proteínato que hay dentro de las células. Entonces los vasos quedarían sin presión, prácticamente sin volemia. Así que esto también es un aspecto importante de lo que estamos por ver. Bien, entonces, las señales que van por plasma, si hay excesos, se deben eliminar. Iones o sales. También, aunque un ion no sea excesivo, pero sí en conjunto con otros iones exceden la cantidad por ser doble carga, simple carga, también ese exceso se va a eliminar para que haya un balance entre monovalentes y divalentes y entre divalentes entre sí, porque puede ser también divalentes positivos con divalentes negativos, ¿sí? Todos esos equilibrios se deben cuidar y mucho
para que, bueno, por supuesto, los transportes de sustancias funcionen y los potenciales de reposo y de acción de las células funcionen. Bien. Finalmente también vamos a decir que algunas sustancias son útiles para cualquier célula en la economía, por lo tanto, nunca se descartan o liberan del organismo. Para que una sustancia nunca sea eliminada del organismo, tiene que cumplir básicamente dos requisitos: ser muy utilizada en las células y, en general, haber defecto o poca cantidad. Acá tenemos, por ejemplo, a los aminoácidos. En general, a las vitaminas, sean del tipo que sean, hidrófilas o hidrófobas, y, por ejemplo, a la glucosa o a la fructosa, es decir, los combustibles básicos de las células, las vitaminas que nunca sobran, digamos, en general en la dieta se suministran como bastante balanceadamente para lo que el cuerpo demanda, sobre todo si uno ingiere frutas, verduras, y algunas carnes que tengan esas vitaminas, como el hígado, el pescado, etc. Y los aminoácidos, en general, y sobre todo si se comen dietas con carne, o muchos huevos y carne, no van a faltar en la dieta, sobran, porque sobra la ingesta de proteínas. Pero también es impresionante la cantidad de aminoácidos que, una vez que se ha hecho la digestión de las proteínas y se han llevado aminoácidos en los intestinos, se absorben esos aminoácidos, aparecen en el plasma y todas las células toman aminoácidos. ¿Por qué? Porque aunque no estén demandándolos para sintetizar proteínas en el momento, los van a guardar para luego. Así que, en general, igual la glucosa, que aunque haya un exceso de azúcares o con glucosa ingerida, fructosa o galactosa, en general no se las elimina del cuerpo, porque si en el momento el exceso no se utiliza, bueno, se reserva en forma de glucógeno. Hígado, músculo, glucógeno, chao. Y el exceso de aminoácidos también, en proteínas. Proteínas que muchas veces quedan reservadas. Las vitaminas, como les dije, en general se utilizan todas, no sobra nada, y intervienen en varias rutas metabólicas que son muy demandantes. Solo por decir una, por ejemplo, un ejemplo como la B6, creo que también le dicen la biotina, es una vitamina que se requiere para... ¿se acuerdan que en el ADN el bloque o los bloques monómeros que forman el ADN son los nucleótidos? Y los nucleótidos siempre tenían desoxirribosa, un fosfato y una base nitrogenada, ¿no? Esa base nitrogenada debe ser ensamblada en una reacción que requiere la presencia, como si fuera la enzima, que es la B6. Entonces, cada célula que está formando, haciendo mitosis para hacer nuevas células, necesita mucho ADN replicado, ADN nuevo, para lo cual, para cada nucleótido de eso se va a necesitar la biotina presente. Y así, entonces, toda la B6 que uno pueda ingerir, que pase a formar parte de los líquidos y las células la tomen, está todo bien, y más en órganos que crecen o que cambian sus células y tienen muchas mitosis, como por ejemplo puede ser la piel, el hígado y demás. Entonces, todo lo que se utiliza por completo pasa a las células, se utiliza, y entonces, ¿qué sucede? Que lo que yo encuentro en el plasma es lo que está en transporte, es lo que está en tránsito, de un lugar al otro, del intestino donde fue absorbido a la célula que lo va a tomar. Pero cada una de esas moléculas que está en circulación va a entrar a una célula y se va a utilizar. Por lo tanto,
esto que nosotros estudiamos en un momento de la curva de la glucemia, antes del desayuno la glucemia está baja, después con un desayuno rico en azúcares la glucemia se levanta, pero después tenía que bajar. ¿Por qué? Porque la hormona insulina favorecía el proceso que las células con sus tomaran la glucosa y la guardaran en el interior. O sea que la glucemia, en realidad, es siempre transitoria. Las moléculas de glucosa que estamos midiendo son moléculas que están yendo hacia alguna célula que la está por tomar, pero nunca va a ser un exceso, salvo en la diabetes. En la fisiología normal, toda glucosa va a terminar en una célula y si sigue girando, va a ser tomada por los músculos o el hígado y resguardada o reservada, mejor dicho, en forma de glucógeno. Bien, de todos estos elementos, no deberíamos nunca encontrarlos en la orina porque no debería nunca el organismo liberarlos porque nunca habría un exceso. O sea, en orina normal no tengo por qué encontrar esto. Justamente cuando yo empiezo a encontrar aminoácidos o bien proteínas, polipéptidos, en orina, me indica que algo no está bien. Cuando yo encuentro vitaminas, glucosa en orina, no está bien. Entonces, el término o la designación, sufijo, digamos, para designar presencia en orina es uria. Entonces, si yo tengo proteinuria, proteínas en orina, algo hay que ir a ver porque no es fisiológico. Un poquito se tolera, muy poquito. Pero cuando la proteinuria continúa o es alta, no. Tampoco debería tener glucosuria. No confundir con glucemia, que era en sangre. Glucosuria sería la presencia de glucosa en orina. Tampoco es normal o fisiológico. Y así podemos ir detectando o entendiendo que todo aquello que es útil y nunca es un exceso porque todo es aprovechable, entonces el principal, por ejemplo, energético o de fácil alcance como la glucosa o los ladrillos de proteínas, que serían los aminoácidos, esto nunca se debe descartar del organismo porque va a ser útil. También podemos decir que cuando uno pasa del suministro energético más rápido y sencillo, hablando metabólicamente, que son los glúcidos, uno pasa a los lípidos. Los lípidos, en general, si uno ingiere una cantidad de lípidos pequeña, recordemos que la dieta ideal humana basada en semillas, granos, frutas y verduras, ¿a dónde tenés grasas importantes? Tenés grasas insaturadas en las frutas como paltas y todo eso, pero no tenés la grasa saturada de la carne animal o que acompaña la carne animal, por ejemplo, o la grasa de la manteca, por ejemplo, no está en esa dieta. Por lo tanto, para el metabolismo nuestro es necesario un tipo de grasas y no otras. Entonces, en principio, con una dieta ideal, la liberación de algunos lípidos por orina es muy escasa, y se puede tratar de monoditriglicéridos y algo de colesterol, pero el colesterol es propio de la grasa
animal, digamos, más propio en cantidad, en mayor cantidad de la grasa animal. Entonces, la cantidad de lípidos, digamos, en orina tiene que ser muy baja y preferentemente lípidos simples, porque en general han pasado por una oxidación y esas oxidaciones nos dan moléculas de carbono que, si ustedes recuerdan, tienen la función cetona, y esto se llama, en general, todo el conjunto de moléculas derivadas de la oxidación de estos lípidos que tengan el grupo cetona, cuerpos cetónicos. En los cuerpos cetónicos no voy a entrar mucho en la química, salvo que después les quiera dar, Federico, un poco más. La beta oxidación, muy bien, Yamila. Bien, bueno, entonces, por la beta oxidación, como dice Yamila, estos lípidos, que eran supuestamente moléculas largas, ¿no es cierto? A veces con insaturaciones dobles, simples, y a veces con triples insaturaciones, entonces son cortados por el oxígeno y quedan pedacitos cortos con estas funciones que pueden ser cetona o pueden ser también aldehídos. Entonces, estos cetónicos, que también incluyen aldehídos y cetona, son los que normalmente sí vamos a encontrar como liberados en orina, producto de haber trabajado bien con una cantidad normal de lípidos insaturados, por ejemplo, ácidos grasos y demás. Pero cuando nuestra ingesta ya toma más grasas saturadas, una mayor cantidad de grasas, no es lo que se espera como dieta para nosotros, y entonces se empiezan a elevar estos lípidos, elevándose ¿quiénes? El colesterol, los triglicéridos, y entonces es lo que normalmente nosotros medimos en sangre. Pero no deberíamos encontrar una cantidad en orina, aunque a veces aparecen. ¿Y aparecen por qué? Por un exceso de beta-oxidación de lípidos. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que la persona a lo mejor no está consumiendo prácticamente lípidos o consume muy poquitos, no es adjudicable la cantidad de cuerpos cetónicos que se presentan debido a su ingesta de lípidos. Entonces, lo primero que hay que linkear es a la glucemia con los lípidos. ¿Por qué? Porque cuando la persona hace diabetes, o sea, tiene una glucemia elevada crónica, el metabolismo desvía toda la glucosa que pudo, el glucógeno no da más, ya hay suficiente reserva, entonces comienzan a desviarse del metabolismo de glúcidos a pasar a lípidos, o sea, usar esos ladrillos de las moléculas de glúcidos para abrirlos e integrarlos en estas cadenas de los lípidos. Entonces, el desvío metabólico de los glúcidos a los lípidos hace que aparezcan elevados en la persona triglicéridos, diglicéridos, a veces colesterol, y todo viene derivado en realidad no del metabolismo de lípidos, sino del metabolismo de glúcidos, que ha pasado a derivarse a grasas. Entonces, por eso en el diabético van a encontrar que en la mayoría o muchos casos, además de picos elevados de glucemia, van a encontrar lípidos, o pueden encontrar lípidos elevados, por ejemplo en sangre, y cuerpos cetónicos. Pero ese exceso de cuerpos cetónicos es lo que, a dónde
o por dónde nos podemos liberar del exceso de cuerpos cetónicos. En sangre los medimos, pero la sangre sigue encerrada en los vasos. El exceso de los cuerpos cetónicos lo podemos liberar del cuerpo por orina. Sería la cetonuria, ¿no? Un exceso de cuerpos cetónicos eliminados hacia la orina para quitarnos el exceso de circulación o el exceso también a que están expuestas las células del organismo. Bien. Dicho esto, entonces, podemos seguir siempre así analizando, ¿no? Entonces, hay cuestiones, hay moléculas que todas las que estén en la circulación, en lo posible, deben ser derivadas a quitárnoslas de encima, pasándolas a la orina. Hay moléculas, repito, que todas las que estén circulando en el plasma van a pasar por el riñón y se van a ir a la orina. Esto significa que son moléculas que para el organismo, una vez que las células las quitaron o las liberaron, ¿no? Son más útiles. Una de esas moléculas que circula libremente hacia la orina es esta sustancia tan importante para todos en el laboratorio, que es la creatinina. Otra que se usa para probar riñones, digamos, es la inulina. Esta sustancia que es fisiológica, esta que es de prueba, como quien prueba el riñón, se dice que pasan, y ya vamos a entender por qué, directo hacia la orina. Quiere decir que todo lo que circula en el plasma, si hay 8 moléculas por mililitro cúbico, yo tengo que encontrar las 8 moléculas por mililitro cúbico de orina. Entonces, por decirlo así, van a pasar, voy a poner así, creatinuria, ¿sí? 100%. Toda pasa. Aminoácidos, vitaminas, glucosa, fructosa, todo lo que vimos recién. Entonces, 0% en la orina. O sea, glucosuria y todo esto, 0%. Y luego tenemos la mayor parte de todos los componentes de plasma, o sea, la mayor parte de todo lo que compone el plasma, parcial en orina. ¿Y por qué digo parcial en orina? O sea, algunos vamos a encontrar 0, algo en la orina, otros vamos a encontrar 2% y otros vamos a encontrar 98%. ¿Por qué? Y porque justamente el organismo está regulando la cantidad que requiere en el medio interno y el resto lo libera la orina. Pero cuando hay mucho, libera más la orina. Cuando hay menos exceso, libera menos a la orina. Y cuando no hay exceso, no lo libera la orina. O sea que esto puede ir de 0, o sea, 0, parcial, total, depende. Pero en general lo que quiero que quede es que nosotros sabemos, por ejemplo, que debe haber, para el sodio, vamos a poner ejemplo acá con otro color, ¿no? Nosotros sabemos que, por ejemplo, para el catión sodio, extracelularmente, o sea, en plasma, teníamos que tener ¿cuánto en el exterior de celular? 142. Entre 140 y 150. Bueno, 140, está perfecto, 142. 1000 equivalentes litros.
Entonces, cuando por cuestiones de ingesta metabólicas paso a 158, que es muchísimo, estamos por morir por exceso de sal. Entonces, estos 18.000 equivalentes litros tienen que salir urgente a la orina. Lo estoy exagerando para que me entiendan. Ahora, otro día que tengo 142 o 144, para que sea, bueno, me voy a sacar ese exceso de 2 hacia la orina. Otro día no tengo exceso de sodio. En general sí hay exceso, pero para que ustedes me entiendan, si no hubiera exceso no encontraría prácticamente sodio en la orina. Siempre voy a encontrar algo, aviso. Por eso la cantidad es variable y siempre es una liberación hacia la orina parcial. Para que, por ejemplo, el potasio va a ser otro que vamos a analizar, que se libera a propósito hacia la orina, o sea que se lo secreta o excreta a propósito hacia la orina. ¿Y cuánto? Y cuánto va a depender de lo que se banque, digamos, el medio interno, porque va a ser importante intercambiarlo por otras cosas. Entonces necesitamos liberarlo de la orina para poder tomar otras cosas de la orina. Bueno. Otro que hay que recordar, u otros que hay que recordar, que son parciales, voy a borrar acá arriba, son aquellos que tienen que ver con lo ácido base. Entonces, sabemos, por ejemplo, que el bicarbonato es sumamente importante como anión. Uy, esto no sé si se va a ver. El bicarbonato, generado por la ecuación del CO2, el ácido carbónico y su disolución, disociación, va a ser muy importante como, primero, es un ion negativo en balance con los otros negativos y en balance con los positivos. O sea, por un lado hay que cuidar eso. Por el otro, es una base o álcali. Entonces, elevarlo o bajarlo en el plasma va a variar el pH. Y si sabemos que si variamos el pH, variamos casi todas las reacciones metabólicas, variamos el balance de sales justamente en el plasma y por lo tanto alteramos membranas, enzimas y todo lo que ya sabemos. Entonces es de cuidado. Por otro lado, es muy importante por otra cosa, como intercambiador renal. ¿Y por qué intercambiador? Y porque cuando necesito tomar otra base y que se me está por ir a la orina, ¿cómo hago? Entonces las células dicen, yo necesito esta base y tengo bastante bicarbonato disponible, entonces venga una base monovalente y dejo que se vaya un bicarbonato. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, se acuerdan del amonio, ¿no? Bueno, se lo puede, ese es positivo, pero se lo puede intercambiar por el bicarbonato, por ejemplo. Profe, y en el caso de que, supongamos que estamos en esta situación que usted dice que necesito intercambiar una base, pero no tengo suficiente bicarbonato o exceso de bicarbonato para decir eso, ¿no? Que usted dice el intercambio. Normalmente lo que vas a hacer es recurrir a otras bases, liberando bicarbonato y recurriendo a que otras reacciones se desvíen a generar otras bases, que también va a depender de lo que tengas disponible en el plasma. Ah, bien, bien. Sí. En riñón, entonces, se puede usar esto para intercambiar una carga negativa por otra y, sobre todo, se va a tener en cuenta
negativo por negativo y negativo con cambio de pH, o sea, negativo de sacar o retener bases. Otro que vamos a tener en cuenta es, bueno, entonces, este es otro de los que va a liberación parcial en la orina. ¿Cuánto? Y depende, si yo tenía mucha base circulando, me voy a sacar un montón de bicarbonato de la orina. Voy a orinar más, una orina que normalmente es ácida, la voy a orinar menos ácida, o sea, con un poco más de base porque me voy a sacar bicarbonato de encima. Lo cual es más raro, digamos, pero puede suceder de acuerdo a los equilibrios ácido-base del cuerpo. Profe, disculpe. Yo elimino por orina algo de bicarbonato, pero puedo liberar más de acuerdo a mi estado ácido-base. Sí. Si el bicarbonato o el amoníaco, decirse, no se disocian en algún momento o sale como bicarbonato directamente en la orina. Lo que pasa es que está la famosa reacción funcionando. Vos vas a tener ácido carbónico, poquitito, mucho bicarbonato y protón, mucho, porque se va a disociar mucho. Recuerden que la ecuación tiende a disociarse el ácido dando el bicarbonato y el protón. Pero cuando la acidez aumenta mucho o baja mucho el CO2, la ecuación tiende a volverse, entonces te va a bajar el bicarbonato. Eso lo vamos a explicar de nuevo después, porque ese bicarbonato se va a tratar de reunir de nuevo con el protón e irse al ácido. Y la ecuación, recuerden, era esta. Lo vamos a poner acá. La famosa ecuación, ya que estamos, la explicamos. Era esta. Y lo pongo en azul a propósito. El gas CO2 está saliendo desde todas las células por la respiración celular, consumir glucosa, hacer energía en las mitocondrias, bla, 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 bla. Eso es un gas, pero como está en la célula, en el agua, inmediatamente se asocia con agua. O sea que las células están liberando desde su metabolismo el CO2 gas, pero mucho de ese gas se asocia con el agua para hacer el ácido carbónico. Y el ácido carbónico, como tal, tiende a quedarse muy pocas moléculas como ácido carbónico, porque está en el agua. Y el agua tiene una parte negativa, una parte positiva, los tironea, a su parte negativa y a su parte positiva los tironea y los disocia. Entonces, ¿qué ocurre? Que los separa en bicarbonato, ¿sí? Bicarbonato y protón. Por eso le decimos a este ácido carbónico, porque él es neutro, el ácido carbónico, están unidos. Pero como sabemos que un ácido como este, en agua, la 99 y pico de moléculas, por ciento de moléculas se disocia, lo conocemos porque en agua es un ácido. Porque el ácido es este, el protón, ¿verdad? Entonces, si yo le doy un montón de glucosa a una célula y me la respira en mitocondria y demás, me va a empezar a incrementar la cantidad de CO2 liberado. Si me incrementa la cantidad de CO2, me está acidificando el medio. Esto es lo que se tienen que acordar. Que vía ácido carbónico, el CO2 me acidifica el medio. La célula, y por lo tanto después, si esto sigue por difusión, el plasma. Entonces, ¿qué pasa? Que se me acidifica el medio interno. O sea, tengo la sangre ácida y por lo tanto se supone que voy a tener después la orina ácida o más ácida. ¿Entendió? Esto es muy importante que lo entiendan. Bien, entonces, esta acidez modifica un montón de reacciones que hacen las células. ¿Por qué? Porque hay enzimas que se activan con más ácido, hay enzimas que cuando baja el ácido se duermen, se inactivan, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando esto empieza, esto está sucediendo siempre, es fisiológico.
que produzcamos acidez por simple hecho de generar en mitocondria el CO2, digamos, en citoplasma, digamos, por glucólisis algo y en mitocondria el resto. Esto es normal. Ahora, si combustionamos mucho más glucosa y demás, esto se va a exagerar. Esto es lo que pasa cuando yo como mucho azúcar y mucha harina, porque la harina es almidón, y entonces los almidones liberan sus monómeros, que son azúcares, y entonces por eso se dice que una dieta con mucho azúcar, mucha harina, es una dieta que acidifica el cuerpo. Es esto. Es como anotan todas las chicas ahí para bajar de peso. Y ellos también, ¿eh? Algunos también. Bueno, entonces, esta es la famosa, y si comes mucha harina, mucho azúcar, se te desacidifica el cuerpo. Y entre otras cosas, dicho ese paso, las mujeres que van a ver, candidiasis vaginal. ¿Por qué? Porque al cambiar tanto la acidez corporal, también se acidifica más la vagina, la mucosa vaginal, vulvar, sobre todo vulvar, y entonces ese exceso de ácido que no ha podido ser eliminado favorece de toda la flora normal vaginal a los que se desarrollan mejor en pH ácido, más ácido del que es. Y en eso ganan las cándidas, ganan los hongos levaduriformes por sobre las bacterias. Ellos están siempre en una competencia, en un equilibrio normal. Con la acidificación de la mucosa, favorece a los que resisten más la acidez. ¿Quiénes son? Las levaduras, como las cándidas. Y entonces le ganan en la competencia a las bacterias que empiezan a bajar su reproducción o su explosión, digamos, poblacional por el ácido, y entonces por eso una de las causas por las que las mujeres tienen tanta candidiasis vaginal no es para ir a comprarlo Mecan, sino por la dieta, que es uno de los factores que acidifican el cuerpo. Bien, entonces esto es normal. Ahora, la reacción es reversible. Por lo tanto, ¿cómo la revertimos? Bueno, si por otras reacciones, por ejemplo, empieza a aumentar protones, o sea, hay un suministro de protones que vienen de otras reacciones metabólicas, y si aumenta el protón, todo protón que haya por ahí trata de encontrar un bicarbonato por fuerzas de atracción simplemente, y entonces arma el ácido. Entonces esto se viene para acá. Y el ácido, que empieza a aumentar, no se puede venir a disociar para este lado. Si de este lado justamente están formando el ácido, están empujando la reacción para allá. Entonces se disocia el ácido en CO2 y agua. O sea que, si de otras reacciones aumentó el protón, la acidez, no es que bajemos la acidez, porque está aumentada por otras reacciones, pero sí va a aumentar una cosa, que el gas CO2 va a aumentar, y como es un gas, se va a difundir y se va a ir del cuerpo, se va a ir por el respiratorio, por ejemplo, en cada exhalación. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, un aumento de protón no es que baje la acidez, pero sí va a hacer que para bajar la acidez en lo posible, la ecuación se desvíe a la izquierda y el gas CO2 se libere. Se libera Ahora, CO2, perdón, y agua. Y queda sí, pero el agua es, como cantidad de moléculas, va a ser imperceptible en las células y en los tejidos. También, digamos, no voy a decir eso porque no. Pero digo, atenti con esto, cuando algo me genera un exceso de acidez, ¿no? Otras ecuaciones, consumo de ácidos y demás,
Entonces trata de capturar todo bicarbonato que encuentre por allí, formar el ácido y voy a tener más formación de CO2. Al irse el CO2, atenti, y al haber capturado todo el bicarbonato que haya por allí, hubo una captura de base acá. Me limpió las bases. No sé si me explico. El aumento de protón, aunque venga de otras reacciones, me captura la base y entonces me baja mucho el bicarbonato. Entonces, la baja del bicarbonato, la huida del CO2 gas, ¿qué hizo? Me basificó o alcalinizó el medio. Alcalinizó el medio. De nuevo, otra regla. Si, por ejemplo, libero, me saco en el aire al expirar mucho CO2, voy a alcalinizarme. La alcalinización del medio interno siempre es preferible a la acidificación. ¿Será porque es reversible, Maja? Sí, sí. A ver, vamos a poner ejemplo. No es para renal lo que voy a decir, porque estamos por estudiar riñón. Pero para que ustedes me entiendan, si yo me cierro la boca y la nariz, las células siguen respirando, me van a generar más CO2 y entonces yo me voy a acidificar internamente porque voy a acumular ácido. ¿Ah? Se hipoventila. ¿Eh? Se hipoventila. No, me voy a hiperventilar. O sea, la tendencia va a ser a respirar rápido para sacarme CO2 de encima. Profe, No confundamos el planteo de la situación con cómo lo vuelve a la homeostasis el organismo. O sea, si yo estoy en un ambiente que ya se consumió el oxígeno, por ejemplo, que está lleno de dióxido de carbono y etcétera, a mí me va a faltar oxigenarme y demás. Entonces, ¿qué sucede? Que mis células trabajan todo lo posible para generar la energía que yo necesito y con eso me van a generar una acidez, pero que yo no me la puedo sacar de encima si no respiro, digamos, con un ritmo fuerte para que en cada ciclo ventilatorio salga por mis pulmones y se libere el CO2. O sea, siempre que yo me acidifique, voy a aumentar la frecuencia ventilatoria para sacarme CO2. Ahora, cuando yo me alcalinice, es decir, baje la producción de acidez, voy a hipoventilar. ¿Por qué? Porque quiero bajar la frecuencia respiratoria para retener el CO2 para volver a restaurar la acidez necesaria. Entonces, cuando una persona ha sacado exceso de CO2 o se ha basificado, le ponemos una bolsa de papel para que respire el mismo aire, digamos, sin cambiarlo, y entonces retenga el CO2 en la bolsa de papel y se vuelva a acidificar rápido. Dicho de otra manera, cuando nosotros tenemos dificultad respiratoria, no están bien nuestros pulmones y nuestros bronquios, tenemos un EPOC, es un paciente respiratorio, normalmente el paciente está agitado, hiperventila. O sea, esfuerzo inspiratorio, ¿para qué? Para sacarse CO2 de encima, acidez. Cuando, al revés, tengamos un problema neurológico o que no
tiene rotas las costillas, tiene problemas para ventilar, esa poca ventilación va a hacer que no alcance a sacar todo el CO2 y se puede acidificar también. Y la otra es que si hiperventila, va a llegar un momento en que me saca todo el CO2 y se me alcaliniza. ¿Se entendió? O sea, si ustedes ahora se ponen a hiperventilar, está muy bueno, pues se van a oxigenar mejor, pero por otro lado hay que tener cuidado, porque hay algunas prácticas respiratorias de ciertas disciplinas, en fin, que te ponen a hiperventilar, pero si la persona que lo está guiando no sabe hacerlo, te puede alcalinizar tanto que empiece a estar mareado y te desmayes también. Bueno, entonces, sí, lo normal es que el CO2 genere acidez en el cuerpo, pero eso más o menos estaría balanceado porque también se genera una base. Ahora, si hay algo que me agrega acidez, me va a obligar a sacar el exceso por CO2. Y si no lo pudiera hacer, no puedo, por ejemplo, hiperventilar, va a ser un tema porque de alguna manera voy a tener que sacar hacia la orina esto, el exceso de acidez. Bien. El otro tema es que cuando hay exceso de acidez, con más razón hay acidez porque me captura toda la base. Entonces, si el origen, atención con esto porque va para el respiratorio también, ¿eh? Anótense porque esto también es de respiratorio. Si el origen de la acidez, o en este caso el desequilibrio, es metabólico, el protón que me aumenta no viene del CO2 y ácido carbónico, viene del metabolismo. Entonces, en laboratorio yo voy a ver protón elevado, pero bicarbonato bajo, porque me lo roba todo. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, atención con lo que voy a hacer ahora porque voy a borrar acá. En cambio, si hay, por ejemplo, por falta de ventilación buena en la respiración o lo que fuera, empieza a aumentarme el CO2 y entonces el protón este aumenta, pero por una cuestión respiratoria. Uy, antes lo había puesto rojo. Bueno, si el origen de este desequilibrio es respiratorio, entonces tanto el incremento de protón se acompaña del incremento de bica. Bica le dicen para no decir bicarbonato. O sea, aumento de protón, aumento de bica, porque el origen es, digamos, la celular, obviamente, todas las células están respirando, pero yo no lo puedo sacar. No lo puedo sacar por respiratorio al CO2. Y si ambos bajan los dos, se reúnen en ácido carbónico, aumenta el CO2 y bueno, acá puede estar el problemita de sacarnos o no el bicarbonato a nivel pulmonar. Ahora, lo que saque a nivel pulmonar, obviamente va a ser el CO2 y me van a bajar los dos, bica y protón. Entonces, como conclusión, podemos decir que hacia orina nosotros nos vamos a sacar parcialmente sustancias, excesos,
Esos excesos podrían ser de acidez, que es lo más normal. Las orinas son ácidas porque sacan excesos de acidez. Y normalmente también hay bicarbonato en la orina porque se sacan las dos cosas. Ahora, cuando hay desequilibrios más complejos, metabólicos, puede ser que yo me encuentre con una orina con exceso de protón, pero que no saca bica. Esas son cuestiones metabólicas. Y si la persona no está pudiendo hacer su ciclo de ventilación normal, como esto está inhibido en el respiratorio, todo esto lo tiene que manejar riñón. Entonces, si yo veo altos los dos, es propio de un paciente respiratorio. Porque el respiratorio no me puede sacar, por respiración, todo el CO2 que me tiene que sacar en cada vez que respira. Entonces me hace una acidosis respiratoria y entonces en la orina yo voy a ver a estos dos elevados. Y ahí vienen entonces los términos acidosis y alcalosis. Ambas pueden ser respiratorias o metabólicas. O sea, metabólicas, fácil. Alguien que tenga problemas de hormonas que manejan glúcidos, suprarrenales, ¿cómo se llamaban las patologías de glucocorticoides de las suprarrenales? ¿De la corteza suprarrenal? Lo sé, Cushing, ¿o no? Cushing, Y Addison. Addison, la Hipercortisolismo e hipocortisolismo. el hipercortisolismo, hipocortisolismo, diabetes, insulina. Todo eso puede traer exceso de glúcidos y o lípidos circulantes. Entonces ya me van a aparecer la acidosis, los cuerpos cetónicos y demás, o sea, esto. Y voy a ver en orina protón elevado, pero no bica. En cambio, si en todo esto que acabamos de escribir son problemas metabólicos. En cambio, si el paciente yo veo que tiene esto muy elevado o muy bajo, los dos, entonces seguro que lo está viendo un neumonólogo por problemas respiratorios. ¿Y a dónde vamos con esto? Entonces, la alcalosis sería que estos dos me bajen y la acidosis que me suba. Acidosis sube, alcalosis baja. Respiratorio, suben los dos, bajan los dos. Metabólica, sube o baja el protón, ¿no? Profe, pero en cualquiera de las dos situaciones el pH de la orina se va a ver disminuido. Porque si había aumento de protones. No, en general la orina es levemente ácida porque en general nosotros eliminamos más acidez a la orina que basicidad. Pero si justamente es un paciente que está en alcalosis, por ejemplo, alcalosis respiratoria, está hiperventilado, lo que fuera, entonces el riñón para de sacar tanto protón. Entonces vamos a encontrar muy poca acidez en la orina y se va a volver alcalina, francamente alcalina. Sí, en ese caso sí, pero yo decía cuando usted dijo que podía ser, si era respiratorio
iba a encontrar tanto bica como protones, y si era metabólico iba a encontrar solamente protones y no bica. Entonces, pero de todas formas, como hay protones en las dos situaciones, el pH debería disminuir un poco en orina. ¿Puede ser? Eso. En la Ahí va. acidosis vas a ver cómo baja el pH de la orina, pero a la vez vas a estar viendo la cantidad de bica y otras bases que se pueden ver, como el amono, amino y demás. Entonces, con todo eso se hace el perfil, digamos, de lo que está pasando con este paciente. Por supuesto que normalmente uno no mira solo la orina en un paciente así, ya vas a ver también los parámetros del hemograma. Porque ver lo que tenés en sangre y lo que tenés en orina también te da un indicador de lo que está pasando. Pero sí, si hay acidosis, la sacás por respiratorio y por orina, entonces el pH de la orina baja. Si hay alcalosis, el pH normal de la orina, que es levemente ácida, sube. Bueno, y todo esto iba a que cuando ustedes expliquen la composición de la orina, van a tener que decir, es una cantidad de agua que se elimina a diario con iones, sales disueltas que resultan de un exceso en el plasma. Van a tener que decir algunos elementos que se secretan o excretan en forma parcial de acuerdo a la composición del medio interno. Entre ellos, las sales que hemos visto, los iones que hemos visto y estos. Variable. Hay, por supuesto, normal entre tanto y tanto, pero es variable. No es que en la orina tenga que encontrar 8 de estos 72, no, variable, porque depende de cómo están moviéndose mi ingesta, mi metabolismo, si hice ejercicio, no hice ejercicio, transpiré, no transpiré, tomé agua, no tomé agua, y un montón de cosas. Y otra, que si yo tengo la presión baja, por más que no me haga falta sacarme sales de encima, voy a retener las sales para retener la presión sanguínea, por ejemplo, para retenerla por ósmosis al agua y que no se me vaya la orina y bajar más la presión. Bien, y otros que entran en el parcial en orina, dependiendo de su cantidad, que siempre vamos a mencionar, ya dijimos, el potasio y demás, pero vamos a decir otros que siempre se encuentran variables porque se liberan en forma parcial en la orina, que son típico, el calcio, los fosfatos, que normalmente van juntos, recuerden, la urea, porque la urea es una piola, la urea es como tiene como el Euralpaz, o sea, la urea anda por el plasma, pasa al riñón, da vuelta por el riñón, sale a la orina, después antes de que se vaya a la vejiga, si quiere, antes de ir al uréter, se vuelve el riñón, pasa al plasma, o sea, ella tiene visa para todo. Entonces, ¿cómo juega la urea? Y que se queda en el medio interno o sale a la orina de acuerdo pura y exclusivamente a sus gradientes de concentración. Pero es penetrante, o sea, pasa por todas las membranas que quiere. Así que el mejor ejemplo que uno puede dar, la urea, lo encuentro más o menos en la orina, de acuerdo si tenía más o menos en el medio interno. Y la urea es una molécula pequeñita que tiene, ¿qué cosa? Nitrógeno. O sea, la urea es lo más pequeñito que podemos llevar la degradación de nuestras moléculas orgánicas, o sea, de carbono, que tengan nitrógeno. Y si tenemos, por ejemplo, más ingesta de carne, hemos comido más proteínas y hemos comido más células con núcleos con ADN. Entonces vamos a tener más bases nitrogenadas comidas. Entonces,
la urea va a aumentar naturalmente por ejemplo, ingerir más carnes. Y el otro pariente, compañero, pero ya tiene otro comportamiento, es el ácido úrico o urato. Porque también es un desecho nitrogenado, pero no es así neutro como la urea, sino que justamente es urato. Entonces tiene el nitrógeno, pero tiene carga negativa y por lo tanto a unirse al protón para rearmar la molécula de ácido completa. O sea, es un anión. Y se comporta como una base. Así que este no tiene tanto libre pase por todos los compartimientos, pero sí, digamos que al ser nitrogenados, sobre todo el ácido úrico, no podemos tener un exceso en el cuerpo. Bueno, estos derivan, y eso capaz que ya lo dijeron, no lo vieron con Federico en plasma, pero estos desechos nitrogenados, eso no pueden dejar de saberlo, muchachos. No lo dicen bien y no pueden dejar de saberlo. Esto viene de degradar todo lo que ingiramos, sea proteico o ácido nucleico. Porque tienen o los aminoácidos o las bases nitrogenadas. Y todas las células están dividiéndose por mitosis, muriendo las células, algunas células más viejas, degradando el ADN y haciéndonos entonces la urea, y todos esos núcleos están degradándose y nos hacen urea y ácido úrico. Y todas las proteínas viejas se están degradando, liberando aminoácidos. Y los aminoácidos tenían el ácido y el amino. Y ese nitrogenado es de las proteínas, es el que tenemos que eliminar como urato o ácido úrico. Entonces, cuando nosotros le digamos, ¿qué más hay en la orina? Hay que urea, ácido úrico, que son los desechos o los excesos de nitrogenado que se liberan por la orina. Bárbaro, ¿de dónde vienen? Y vienen de los compuestos que tienen nitrógeno, que están en todas nuestras células. Son las proteínas y los ácidos nucleicos. Sí. Sí, profe, ¿no falta la creatinina, perdón? Que también es excretada por orina. Sí, pero no en este grupo. Ah, no en este grupo. Bueno. Ya te digo por qué. Entonces, ustedes tienen que decir que del metabolismo, no digan ni de lípidos, no. Del metabolismo de los aminoácidos, proteínas, y de los ácidos nucleicos, bases nitrogenadas, todas las células están sacándose los restos de esos nitrógenos, carbono-nitrógeno, como urea, ácido úrico. El ácido úrico en exceso es malísimo porque como tiende a depositarse como una sal, un urato, hace estos cristales de ácido úrico y que cuando se queda, por ejemplo, en el líquido sinovial, en las articulaciones, es una sal, es como haber dejado sal fina, sal gruesa ahí, y entonces se hincha por agua, por ósmosis, y la rodilla la tenés así, con ácido úrico y así de agua que sacó por ósmosis edema en la rodilla. Y eso es el cuadro típico de la enfermedad conocida como gota. Acumulación de exceso de ácido úrico en articulaciones con el edema acoplado a ese exceso de urato o de sal. Pero principalmente se lo puede observar en el pie, ¿puede ser? ¿En los pies? Bueno, Va, sí, siempre se lo ha asociado a los pies, no sé, tengo sí, entendido sí, eso. sí, a ver, hablemos de una persona que, por ejemplo, coma mucha sal, que no camina, como que está demasiado sentada, o va a tener un edema de miembros inferiores y va a empezar por pie y tobillo.
Ahora, el síndrome conocido como gota es un tema metabólico en donde la persona genera que el ácido úrico al que va el metabolismo proteico, ese ácido úrico, en vez de salir en cantidad normal por orina, tiende a depositarse en algunos líquidos que son de menor circulación. Candidatos, los líquidos sinoviales de las articulaciones que toman normalmente tobillo, rodillas, muñecas pueden tomar, manos así, rodillas así, y bueno, después se convierte en inhabilitante, porque ni las manos pueden mover, ni las falanges, ni la muñeca, ni las rodillas, entonces ni pueden caminar, ni tampoco hacer nada con las manos. Después la piel también se enrojece por la inflamación, se parte, hay úlceras, problemas circulatorios, entonces se complica. Bueno, pero lo que yo quería dejar acá en claro es que entonces tienen que saber explicar como laboratoristas, es prácticamente una aberración que no puedan explicar que en una orina hay urea y ácido úrico. ¿Y por qué? Porque son excesos metabólicos de compuestos nitrogenados que por algún lado hay que sacárselos de encima. ¿Por dónde se los van a sacar? O sea, son solubles. Entonces no los puedo sacar como gas por la respiración. ¿Por dónde? Salvo que alguno de ustedes sea reptil o ave y haga cric y me llore cristales de ácido úrico por los lagrimales, porque eso sí hacen los reptiles y las aves, sacarse el urato en forma de cristal de sal, algunos, y si no, ustedes van a ver que las aves hacen una mezcla de orina y heces, o sea, heces pastosas, pero líquidas también, y eso blanco son los uratos. Salvo que ustedes hagan eso, y yo los voy a cargar en el examen, ¿eh? Entonces yo cuando les pregunte, ¿ustedes por dónde sacan los uratos, el exceso de nitrógeno? Y me digan otra cosa, yo les voy a felicitar por haberse convertido en dinosaurio, ave o alguna de esas cosas. Bueno, hacemos 5 minutos de recreito, así veo cómo seguimos, borro y bien, si no, salen volando, ponen huevo, no sé, alguna de esas cosas.